¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión juntos vamos a estudiar la lección número 12 que lleva por título Del norte y el sur a la tierra hermosa. Nos van a acompañar el pastor Alejandro Medina y el pastor Abraham Ramírez. Esta lección maravillosa que nos habla de un conflicto, de una lucha permanente, de realidades que incluso se pueden ver solo a través de los ojos espirituales. Pero en esta lección vamos a confirmar que la mano de Dios siempre estará vigilante y cuidando de su pueblo, de sus hijos, y al final, juntamente con Él, triunfaremos por la eternidad. Así que juntos vamos a estudiar esta lección número 12. Por favor, quédense con nosotros, acompáñenos para hacer una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabado seas por siempre. En este momento, al iniciar el estudio de la lección, rogamos tu bendición, tu dirección. Danos la sabiduría y el entendimiento. Bendice a tu iglesia alrededor del mundo y permite en esta hora, Señor eterno, que el poder de lo alto se manifieste en nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Quédense con nosotros. Estamos por iniciar la lección. Bueno, vamos a dar inicio con el repaso de la lección número 12, que lleva por título Del norte y el sur a la tierra hermosa. Prácticamente el estudio está basado en el capítulo 11 del libro de Daniel. Y permítanme decirles que el capítulo 11 mantiene un paralelismo con los esquemas que anteriormente se han estado estudiando. Por ejemplo, en el capítulo 2, aquella imagen, en el capítulo 7, los animales que representan algunos poderes, reinos, capítulo 8, capítulo 9, hay una gran relevancia. Cuando nosotros leemos detenidamente el capítulo 11 nos vamos a encontrar con esa realidad. Pero el primer punto que analizaremos en esta ocasión es precisamente profecías sobre Persia y Grecia. Y Pastor Alejandro Medina, cuando hablamos de estas profecías necesariamente debemos abordar a tres reyes, tres poderes, tres fuerzas que se involucran aquí de acuerdo al capítulo 11. Por favor, explíquenos, ayúdenos a la comprensión de esto que se menciona en el libro de Daniel capítulo 11. La Biblia dice que habría tres reyes más de Persia, tres reyes más que van a ser Cambises del 530 al 522, el falso Esmerdis 522 y Darío I, que es del 522 al 486, y el cuarto sería nada más y nada menos que el esposo de Esther, Jerjes, también llamado Asuero. En la Biblia se llama Asuero, la historia se llama Jerjes. Así que él es muy rico y él va a preparar un ejército para invadir Grecia. En varias ocasiones los persas pues nunca pudieron conquistar la parte griega, los griegos se defendieron muy bien. Hay muy buenas obras sobre las luchas entre los griegos y persas, pero nunca se pudo dominar esa parte. Y va a ser nada más y nada menos que Alejandro Magno quien va a llevar a cabo una coalición de las zonas ahí de Macedonia y Grecia para poder combatir a los griegos. Entonces, él va a llevar un ejército de 40,000 hombres que van a ir avanzando sobre el Asia Menor, después van a bajar a Palestina y van a conquistar las primeras luchas en contra de los persas en Gaugamela. Va a ser la batalla más importante, y después de eso van a llegar hasta ahí, van a derrotar a Darío III y después van a llegar hasta Babilonia y hasta la India. Dice la historia que Alejandro Magno, ahí en el relato bíblico se nota que se dice que este gran rey se levantaría, pero que
cuando el reino esté levantado, en el versículo 4, Daniel 11, dice que su reino sería repartido en 4 vientos, haciendo alusión a Daniel capítulo 7, con el leopardo, que tiene 4 cabezas, y con el oso, perdón, con la imagen de Daniel. Recordemos la imagen de Daniel, el vientre de bronce. Así que tenemos que el reino de Alejandro efectivamente se dividió en 4 generales: Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo. Pero de estos 4 reyes, los 2 que más prevalecieron los más destacados fueron los Ptolomeos y los Seleucidas, o sea, Seleuco y Ptolomeo. Los otros 2 fueron desapareciendo de relevancia en la historia. Y en la Biblia, lo que nos empiezan a contar aquí en los reyes del norte y del sur, nos están dando el preámbulo para que esos reyes que quedaron de Alejandro Magno, esas dinastías, los Ptolomeos y los Seleucidas, van a tener alguna serie de luchas previamente a que surja el gran poder que va a ser el enemigo del pueblo de Dios, que va a venir de Roma. Así que nos está diciendo, nos está dando un preámbulo de la zona de Palestina y Egipto, donde iba a haber una serie de luchas que iban a afectar al pueblo de Dios. Correcto. Más que simple historia o más que concentrarnos en estas luchas, en estos conflictos, Pastor Abraham, evidentemente la profecía o el capítulo 11 nos está proyectando que estos escenarios finalmente iban a involucrar al pueblo de Dios de una o de otra manera. Así es, pastor. Las últimas palabras del pastor Medina son importantes. ¿Por qué mencionar tanto a estos reinos, a estos poderes? Bueno, porque están involucrados también el pueblo de Dios, ¿no? Correcto. Porque iban a afectar estos poderes que se levantan, ¿verdad? Y pelean entre sí, iban a afectar la vida y el desarrollo del pueblo de Dios. ¿Y por qué ver esto? Bueno, yo creo que es bien importante saber, pastor, que Dios está al control de todas las cosas, ¿no? Son asuntos históricos y Dios ya lo predijo, y podemos concluir con esto que dijo el pastor Medina, que lo que Dios dice se cumple al pie de la letra, ¿no? Él hizo el paralelismo, por ejemplo, el leopardo con las 4 alas, ¿verdad? Y 4 cabezas también. Las alas representaban la velocidad con que Alejandro Magno iba a conquistar, y las 4 cabezas que después de su muerte, los 4 gobernantes que se iban a levantar. Dios ya lo había predicho, así lo había dicho y así se cumplió. Y el otro punto importante es que Dios está al control de todas las cosas. La lección presenta a Dios como el Señor de la historia, y así lo creemos. Dios tiene un propósito último, general, ¿no? Que es destruir el pecado y implantar su reino de gloria. Así que las cosas se mueven, ¿sí? A veces creemos que fue por capricho, por capacidades bélicas, por el poderío de la gente, ¿verdad? Pero al último Dios tiene el control. Lo vemos aquí en la narración del capítulo 11. Correcto. Y parece ser, pastor, que al unirse algunas dinastías están proyectando a otras realidades, según el capítulo 11. Bueno, yo también quisiera agregar en lo que estás diciendo que este capítulo de Daniel 11 no es fácil de leer, pero también debemos recordar que la historia también es una construcción social. Es decir, la historia es una revelación de Dios. Efectivamente, Dios conoce y es el Señor de la historia. Pero los seres humanos también cuentan en la historia. Y en este capítulo es muy claro que las decisiones humanas sí marcan la historia. Y Dios interviene en la historia, pero la libertad del ser humano está garantizada. Los reyes y los príncipes no hacen la voluntad de Dios. Y Dios no llega y les da un machetazo y dice, aquí se acabaron ustedes. No, tienen libertad de actuar. Los pueblos tienen libertad de conducirse aún en contra de la voluntad de Dios.
y el Señor entra en juego en esa lucha de poderes. En esa lucha de poderes no nada más están los seres humanos, también hay fuerzas celestiales Correcto, sí. detrás de todo esto. Y en estas luchas, para Dios tampoco es fácil llevar a cabo sus designios. Él tiene que actuar respetando la libertad del ser humano, respetando el libre albedrío y respetando el pacto que tiene con sus hijos. En cambio, Satanás no. Ujú. Satanás pisotea por acá, pisotea por allá y convence a la gente de destruirse y de matarse. Yo creo que es muy importante recordar este hecho en el marco del conflicto de los siglos, porque la palabra de Dios se tiene que ver en el marco de un conflicto. Y en esta parte se observa de una manera extraordinaria cómo no podemos quedarnos fuera del conflicto de los siglos, aunque no creamos en Dios, aunque no vayamos a la iglesia, aunque no nos hayamos bautizado o aunque no digamos que no nos interesa la palabra de Dios sobre el conflicto de los siglos. Somos parte, estamos involucrados. Los Seleucidas, los Ptolomeos, quizá nos reconocieron a Dios, pero eran parte del conflicto de los siglos, de una lucha que está ahí entre el bien y el mal. Correcto. Y Pastor Abraham. Sí, pastor, la historia nos confirma eso, que Dios Ujú. es el Señor de la historia, pero que deja que el hombre decida, Así es. ¿no? Por ejemplo, Daniel 10, si vamos un poquito atrás del versículo 13, dice, mas el príncipe del reino de Persia me puso contra mí 21 días, Interesantísimo esa ¿no? parte. O sea, si nosotros recordamos, eh, los judíos habían regresado ya a Jerusalén del, del exilio y estaban procurando construir el templo. Ujú. Pero ahí hay enemigos allá, los samaritanos y otros que se levantan y mandan cartas al rey de Persia. Y entonces el rey de Persia detiene la construcción. Y ahí hay, o sea, uno dice, bueno, ¿y qué tanto? Si nos ubicamos en la historia, vemos que las decisiones humanas, bueno, el hombre decide, como decía el pastor, pero Dios mueve también sus engranajes, ¿verdad? Y hace llamados. Ujú. ¿Sí? Vemos que en la historia Dios le hizo el llamado a Nabucodonosor, le hace el llamado a Darío. Reyes que gobiernan todo el mundo, pero que también tienen su oportunidad de arrepentirse. Claro. ¿Sí? Y estos dos que hemos mencionado, reyes que gobiernan todo el mundo, terminan diciendo, el Dios de Israel es el Dios verdadero. Así que le damos gracias a un Dios que está al control de la historia, pero que deja en libertad de elegir, y creo que es el máximo regalo que Dios le da al ser humano, la decisión de elegir, pues, la capacidad de elegir. Correcto. Con esto en mente, vamos a hacer una primera pausa, recordando entonces que en medio de estas profecías, principalmente podemos ver vislumbrado el gran conflicto cósmico y que en medio del gran conflicto, las luchas, los poderes, también tienen que ver la forma maravillosa como Dios ha cuidado de sus hijos, la forma como esta gran lucha y este gran conflicto, en el infinito amor de nuestro Dios, siempre hará lo mejor para bendecir, cuidar y resguardar a sus hijos para mantenerlos a salvo de las acechanzas del enemigo. En un momento más regresamos. Muy bien, continuamos con este interesante estudio del capítulo 11 del libro de Daniel. Pastor Medina, Pastor Abraham, hemos analizado la primera parte que tiene que ver con las profecías de Persia y Grecia, es decir, dos poderes que ya se involucraron aquí, pero viene un tercer poder, Pastor. Que es Roma. La Biblia utiliza la frase del rey del norte para referirse primero a la dinastía seleucida, que estaba en Palestina, y el rey del sur para referirse a la dinastía ptolemaica, que estaba en Egipto. Ahora bien, después hay una serie de luchas entre ellos, incluso alguna serie de matrimonios, hay una serie de luchas, pero el rey del norte
después de ser visto como los seleucidas, se va a presentar ahora el mismo rey como Roma. En el versículo 16 de Daniel 11 dice: el que vendrá contra él hará su propia voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, permanecerá en la tierra gloriosa y se habrá consumida bajo su poder. Aquí estamos hablando ya del poder que vino a dominar todo el territorio de Palestina y el resto del mundo conocido, que fue el Imperio Romano. Es decir, se está refiriendo a que después de los seleucidas y los ptolomeos, Roma pagana iba a controlar gran parte del mundo conocido. Y después de ese establecimiento, vienen algunos acontecimientos ahí propios de la época romana, ¿no? Como por ejemplo la época de Tiberio, es el momento en que Jesús va a morir ahí crucificado, y aquí en el vínculo con Daniel 9:25. Pero después, la misma Biblia va a empezar a referirse al rey del norte. Primero se refirió como los seleucidas, después como Roma pagana, y va a empezar a tomar un matiz de la Roma papal. Es decir, las descripciones que va a hacer del rey del norte va a ser refiriéndose a Roma papal y cómo va a establecer su poder ahí en toda esa región, y va a empezar a asumir rasgos religiosos, es decir, rasgos propios. Y en cambio, el rey del sur primero va a aparecer como la dinastía Ptolemaida, y después los Ptolemaica, perdón, y después va a empezar a asumir rasgos propios de los enemigos de Roma papal, como el ateísmo. Es decir, el ateísmo, y cómo va a haber, la lucha se va a ir mudando. Primero aparecen ambos con un rostro. Después cambian de rostro cada uno con diferentes poderes. Y al final la lucha se centra en otras épocas bajo diferentes rasgos. En otras palabras, la Biblia está utilizando aquí una lucha de poderes que se va presentando a lo largo de la historia con actores distintos, pero el poder, la lucha es la misma con diferentes actores. Voy a resumir, a ver si no me he hecho un lío aquí. El rey del norte aparece originalmente como la dinastía seleucida, al norte de Palestina, por eso se llama el rey del norte, que lucha contra el rey del sur, que es originalmente la dinastía tolemaica en Egipto, porque está al sur. Sí. Ambos van a luchar entre ellos al principio, pero luego la misma lucha va a mudar con otros rostros. El rey del norte va a ser Roma pagana, después va a asumir la figura de Roma papal, y el rey del sur, dijimos que primero van a ser los Ptolomeos, y después va a asumir otras figuras, en el caso como los poderes del ateísmo, que va a luchar contra el poder del papado, que luego va a prevalecer, de acuerdo con la Biblia, como realmente sucedió. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos la Biblia? Vuelvo a insistir, que la lucha, el conflicto de los siglos, permanece hasta el día de hoy con diferentes actores. Ok, ha sido un asunto progresivo, una dimensiones, facetas de esos poderes, Pastor Abraham, y entonces llegamos a Roma. Roma nos muestra un escenario interesante que es muy importante escribirlo, Pastor. Sí, pastor. Yo invitaría, como se dijo al principio, esta lección guarda mucha relación con las profecías del capítulo 2, del capítulo 7 y del capítulo 8. Es un paralelismo. Y en la lección número 9, en la parte del viernes de la lección 9, ahí hay una tablita que nos ayudará mucho a entender esto, ¿no? Está Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Primero vamos a Babilonia,
en el capítulo 2 como la cabeza y en el capítulo 7 como el león, ¿no? Y luego vemos a Medo-Persia y después a Grecia. Ya dijimos en el primer segmento de esta lección que el capítulo 11 lo toma como los tres reyes de Persia que iban a haber todavía, y después el rey, ¿verdad? Poderoso, que iba a morir pronto y que iban a aparecer cuatro, que ya lo mencionó el pastor, y eso es Grecia. Hasta ahí vamos, ¿sí? La tablita nos menciona Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Ujú. Pero si vemos, entonces viene la Roma pagana. Pagana. ¿Dónde aparece la Roma pagana? Ya lo dijo el pastor, en Daniel capítulo 11, versículo 16. Ahí hay ese versículo, es un versículo de transición, donde dice, y el que vendrá, es decir, no es el del norte, no es del sur, dice, y el que vendrá hará su voluntad, ni habrá quien se le pueda parar delante, y estará en la tierra gloriosa o deseable, la cual será consumida con su poder. Ujú. Así que nosotros, este es un dato bien importante para que podamos identificar quién es este. Dice que la tierra gloriosa iba a ser consumida bajo su poder. Y Claro. nosotros vemos que bajo el poder de Roma, Jerusalén fue conquistada, Correcto. ¿no? Y fue destruida en el año 70 por Roma. Y además se nos dan otros datos para que podamos identificar a la Roma imperial con esto. Por ejemplo, el versículo 21 dice, y sucederá en su lugar un vil, al cual no darán la honra del reino, y vendrá empero con paz y tomará el reino con halagos. Los historiadores dicen que aquí se refiere a Tiberio, ¿verdad? Que fue el emperador que sucedió a Augusto César, y a él se le identifica como el cobrador de impuestos, Augusto César, recordando cuando nació el Señor Jesús, Correcto. que le fueron al censo, ¿no? Ujú. Cada quien tenía que ir a la tierra donde nació, y entonces Augusto César mandó a hacer eso, era el cobrador de impuestos, y dice el versículo 21 que le iba a suceder un hombre malo y despreciable. Y eso lo identifican los historiadores como a Tiberio. Tiberio. ¿Y por qué demás? Dice el versículo 22, y con los brazos de inundación serán inundados delante de él, y serán quebrantados, y aún también el príncipe del pacto. Así que este príncipe del pacto nosotros lo identificamos como el Señor Jesús, y bajo el dominio de este Tiberio, de este emperador, el Señor Jesús iba a morir en la Ujú. cruz del Calvario. Entonces, todos estos datos nos dan a entender que ese poder es Roma, que ya apareció, ¿no? Entonces, Babilonia, Medo-Persia, Grecia Grecia. y Roma, Roma. imperial. Ok. Pero entramos esto es progresivo, Pastor Medina, y ahora Roma se presenta en otra escena, en otra dimensión, en otra faceta. Pues Roma tiene tres facetas. Ujú. Roma tiene la fase pagana, tiene la fase papal y tiene la fase del tiempo del fin. Es Correcto. decir, haciendo el vínculo con las otras partes de Daniel, recordemos que tanto en la estatua como en las bestias de Daniel y Apocalipsis 13, que es la cuarta bestia, Roma prevalecería hasta el tiempo del fin. Es decir, la figura de Roma no muere, o sea, acaba hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, tiene tres etapas. La etapa pagana ya se acabó. La etapa papal fue del 538 a 1798, pero la Biblia establece en Apocalipsis 13 que tendría una herida que sería sanada. Ujú. Y entonces, después de 1929, hemos visto un resurgimiento del poder papal en otra dimensión, con un liderazgo político extraordinario que hoy tiene y que hoy por hoy se presenta como uno de los liderazgos más sólidos de todo el mundo. Y entrando ya en una fusión como la que tuvo la Babilonia antigua, es decir, político-religiosa de una fuerza descomunal que la Biblia la describe como la Roma del tiempo del fin, que eso estamos pues ya a punto de entrar, estamos metidos en esa fase, Ujú, pero en las ujú. últimas etapas, ¿no? Correcto. Y la Biblia menciona esta lucha
al final cuando presenta lo del Monte Santo. Es decir, se refiere a que al final el rey del norte se prepara para atacar el Monte Santo. Es decir, Roma al final va a atacar al pueblo de Dios, pero el resultado ahí va a ser distinto, ¿no? El poder de la Roma del tiempo del fin cuenta con el apoyo de las potencias más poderosas, de las grandes potencias de este mundo, y que aparentemente pues son muy fuertes para destruir al pueblo de Dios, pero al final el Señor mantendrá su poder y establecerá su reino. La figura del monte es muy interesante porque los montes se usaban en la antigua Babilonia para el establecimiento de reinos. Sí. En la estatua, por ejemplo, vemos que se establece un monte. Y cuando se refiere aquí al monte, se refiere al reino de Dios. Correcto. Pastor Abraham, este poder ejerce una influencia, incluso persigue al pueblo de Dios, hace una obra opresora. Y ya lo leíamos allí en Daniel capítulo 11, que se levantará que hará su propia voluntad, es decir, la manera como va a actuar en contra del pueblo de Dios será muy interesante, pastor. Sí, pastor. Ya vimos en la tablita, ¿verdad? Uh-huh. Otra vez es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y ahora Roma pagana. Uh-huh. ¿Dónde encontramos en el capítulo 11 a la Roma pagana? Podemos ver el versículo 29. Dice, al tiempo señalado tomará al mediodía otra vez, mas no será la postrera venida como la primera. Está hablando del mismo poder que identificamos en el versículo 16 como la Roma imperial. Dice que va a venir otra vez, pero que su venida no será como la primera. Es decir, como dice el pastor, cambia su rostro. Claro. ¿Sí? Tiene algunas características, ¿verdad?, similares, pero tiene otros aspectos diferentes. Y ahora este poder se atreve a ir contra Dios y contra sus santos. Por ejemplo, tienen unas características. En el versículo 30 dice que se enojará contra el pacto santo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ya tiene tintes religiosos del pacto, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Uh-huh. En el segundo lugar dice en el versículo 31 que este poder, el rey exhibirá fuerzas que profanarán el santuario y quitará el continuo sacrificio. Uh-huh. Y si nosotros recordamos un poquito estas palabras, pues nos acordamos del cuerno pequeño. Daniel 8. Daniel 8, Uh-huh. ¿no? Y en el capítulo 7 también se nos habla de un cuerno que sale y que tira 3 y que tiene ojos y que tiene boca. Entonces, podemos identificar este poder como la Roma papal, Uh-huh. ¿sí? Que quita el continuo sacrificio, que ataca el pacto santo y ataca también el santuario, ¿no? Durante la hegemonía papal, que ya se menciona del 538 a 1798, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote fue atacado totalmente. Correcto. ¿Verdad? A través de la misa, de la confesión auricular, de quitando esa obra mediadora de Cristo y poniéndola sobre seres humanos, los sacerdotes, ¿verdad?, que pueden ser intermediarios entre nosotros y Dios, diciendo la Biblia que hay un solo intercesor, ¿verdad?, entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Así que al identificar estas cosas, podemos decir que este poder, ¿verdad?, que es la Roma papal, la identificamos en el versículo 29 y con los versículos de más adelante. Correcto. Bueno, pues con esto en mente vamos a hacer una pausa. Estamos cerrando la segunda parte de nuestra lección y vamos a volver para estudiar la última parte que tiene que ver con el final glorioso de la profecía. Quédense con nosotros. Aprende los valores que no deben ser relegados en la formación de un buen carácter. Encuentra relatos cautivadores, testimonios y actividades que te ayudarán a ponerlos en práctica en tu diario vivir. Sé un ejemplo de cuán felices podemos ser si vivimos con valores. Crece feliz, crece con valores.
Muy bien, vamos a continuar con la tercera parte de la lección número 12 y esta tercera parte que lleva por título Final glorioso de la profecía nos recuerda que en este gran conflicto la lucha entre la religión y el ateísmo cumplieron una función muy importante y Pastor Medina, a partir de ese momento hubo un choque, hubo un conflicto serio, donde finalmente hay uno que gana. Bueno, en el versículo 40 de Daniel 11, vuelve otra vez la lucha entre el rey del norte y del sur. En este caso es el papado, el rey del norte. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y entrará por las tierras y las invadirá y pasará. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Muy interesante descripción. Otra vez la lucha, el conflicto, esta vez los personajes cambian, es el papado, el poder papal, y el que lucha contra él, el rey del sur en este caso, es el ateísmo, la incredulidad, que debemos recordar tomó gran fuerza durante la Revolución Francesa. En Francia incluso se abolió la religión, se destruyó a muchos clérigos, y Francia durante mucho tiempo fue el símbolo de la libertad basada en el secularismo, ¿no? Pero dice la Biblia que el vencedor de esa lucha sería el rey del norte. Interesante. Es decir, el vencedor entre la lucha con la religión, con el papado, sería, la incredulidad sería destruida, o más bien derrotada. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque nosotros hemos visto con el paso del tiempo un resurgimiento de la religiosidad en la sociedad. El hecho de que no vayan a las iglesias no quiere decir que han dejado de ser espirituales, pero la sociedad hoy sigue siendo una sociedad muy espiritual. Y el papado resurgió, tomó fuerza, tiene un liderazgo extraordinariamente atractivo hoy, casi como una superestrella de televisión, con millones de seguidores y con perspectivas hacia el futuro sumamente interesantes, y hoy por hoy presentado como el político más popular de este planeta. Esa lucha con la incredulidad salió avante el poder papal. Y dice la palabra de Dios que se apoderará de los tesoros, es decir, llegaría por todos lados. El liderazgo del papado hoy está más que poderoso, más que fuerte, y además de todo eso, la necesidad de creer en el mundo es cada vez más fuerte. Nosotros podemos pensar, no, es que a la gente hoy la incredulidad es más interesante. Cuidado, el hecho de que la gente no vaya a la iglesia no quiere decir que haya dejado de ser espiritual. La gente sigue experimentando la religiosidad, y en un momento dado, cuando se tengan que colocar dos bandos para la sociedad que hoy sigue creyendo, y ejemplos de la creencia popular es la estatolatría, por ejemplo, el culto al Estado. La gente hoy cree en los políticos como si fueran líderes espirituales. Los deportes, por ejemplo, la religión profana, los deportes, el fútbol, el béisbol, el americano, la religiosidad con la que la gente vive el mundo deportivo hoy, nos recuerda que la gente sigue siendo espiritual. Y por supuesto el resurgimiento del paganismo, de la brujería, del espiritismo, etc. El punto es, queridos amigos, que en la lucha final el papado sale como triunfador en contra de la incredulidad, aprovechando la necesidad espiritual del mundo. Pero dice la palabra de Dios que se le escapan Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estos pueblos fueron pueblos vecinos de Israel que no formaban parte del pueblo de Dios. ¿Por qué dice la Biblia que
se le iban a escapar algunos que no formaban parte del pueblo de Israel. Bueno, nosotros creemos que hay gente que no pertenece a la iglesia hoy, que no pertenece al pueblo de Dios, que al final del tiempo se unirá al pueblo de Dios. Que hay mucha gente sincera en diferentes iglesias, que hay mucha gente sincera que no va a ninguna iglesia hoy, y que hay mucha gente sincera que al final del tiempo se unirá al pueblo de Dios, y que no va a unirse a las mentiras del liderazgo religioso del tiempo del fin, sino que buscará sinceramente al pueblo de Dios, y que hoy, en donde quiera que esté, está siendo conducida por el Señor. Correcto, correcto. Pastor Abraham, estamos hablando entonces prácticamente de este poder que vence, y la necesidad espiritual hace que desarrolle un crecimiento. Sin embargo, tal vez haya elementos adicionales que debamos señalar. Sí, pastor. Dice la lección del jueves, o se titula Los acontecimientos finales. Yo creo que es importante que estos elementos que mencionó el pastor Ujú. son actuales y están dentro de la profecía, Sí. ¿no? Hemos venido siguiendo la tabla que les sugerimos del día viernes de la lección número 9, y vemos otra vez Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma pagana, ¿verdad? Roma papal, perdón, ¿sí? O el cuerno pequeño, como lo hemos estado mencionando. ¿Cuándo terminó la hegemonía de este poder? En 1798. ¿Okay? Nosotros estamos viviendo en el periodo después de, cuando inicia el tiempo del fin. ¿Sí? El tiempo del fin. Estamos viviendo en eso. Ujú. ¿Qué pasa en nuestros días? Lo que dice el pastor. ¿Sí? Hay un resumencito en la parte del jueves de nuestra lección. Dice, el rey del sur ataca al rey del norte. Lo que mencionó el pastor. Sí. Revolución francesa, ¿verdad? Ujú. Trata de erradicar la religión, pero el papado sobresale. ¿Sí? El rey del norte ataca y derrota al rey del sur, y el rey del sur es identificado como el ateísmo. Pero después se juntan los dos. En este momento está, ¿verdad? Si bien es cierto que la hegemonía terminó en 1798, ese poder no está destruido, existe, ¿sí? Y tomará fuerza, ¿verdad? Más fuerza todavía, y se unirá al ateísmo y otras fuerzas para que vayan en contra del pueblo de Dios. ¿Sí? Ujú. Así que estamos viviendo en ese tiempo. Ubiquémonos entonces en lo que dice la parte del jueves. Estamos viviendo en ese tiempo, ¿sí? Donde fuerzas se unirán en contra del pueblo de Dios. Porque se dice aquí en la lección del jueves, el monte glorioso y santo. ¿Contra quién van? Dice que el rey del norte va y ataca al al monte glorioso y santo. Entonces dice aquí que los montes, ¿verdad? Se identificaba, el, el monte glorioso y santo se identifica como Sión, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo, Sí. ¿verdad? La capital del corazón de Israel. Pero pues ya no existe. Entonces ahora el pueblo de Dios está diseminado en todo el mundo. ¿Sí? Así que entonces esa expresión del monte glorioso y santo se refiere en este momento, en el momento actual, al pueblo de Dios. Entonces esas fuerzas, ¿sí?, van a estar en contra del pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Pero hay una esperanza para todos nosotros en el versículo 45. Ujú. Dice, y plantará la tienda de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Es decir, el que sale victorioso al final de todo esto es el pueblo de Dios. Correcto. No por su mano, sino por la fuerza que Dios le da. Ujú. ¿Sí? Y si seguimos toda la historia, así termina. ¿Sí? Babilonia se cae, Medo-Persia se cae, Grecia se cae, Roma se cae. ¿Sí? La Roma papal, ahí está, pero al final caerá también. ¿Quién prevalece? Dios y su pueblo.
¿sí? Es importante ver estos acontecimientos finales y tener esperanza y tener la seguridad que podemos vencer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante, Pastor Medina, que cuando vemos todos esos poderes, prácticamente al ojo humano, eran poderes invencibles. Bueno, nosotros hoy tenemos algunos que miramos hacia el norte y también pensamos que nunca se van a acabar. Correcto. Es decir, así, por eso la relación con Babilonia, con Ujú. Roma, que en aquellos años, como bien dice el pastor Enoch, pues eran poderes que ¿quién iba a pensar que Babilonia se iba a acabar? En el Ujú. momento, y sin embargo a Daniel le toca ver la caída de Babilonia, ¿no? ¿Quién piensa hoy que este mundo va a ser diferente? Que las potencias políticas de este mundo un día van a desaparecer. Se nos hace impensable. O que el poder religioso cambie en este mundo, se nos hace muy difícil. Y a mí me impacta mucho cuando dice la Biblia 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Es decir, iba a tener una tremenda ira para destruir. Sí habrá una persecución en este mundo, sí Ujú. habrá medidas drásticas. A veces hablar de esos temas a algunas personas le incomoda, pero el versículo 44 es claro al decir que en el tiempo del fin el poder secular, religioso, se unirán para atacar directamente al pueblo de Dios, primero de manera ideológica. Hasta ahora los ataques son ideológicos, pero llegará un momento en que los ataques van a subir de tono. Y eso no es difícil, hermanos, no es Ujú. difícil. Nosotros acá estamos viendo en este momento el impacto de la prensa sobre el caso del coronavirus. Y la gente hoy es tan manipulable y tan fácil de dominar que con internet y con la prensa se vuelven locos con el manejo que le están dando al tema del coronavirus, y a los chinos los están discriminando y fastidiando por todos lados, solo por su apariencia, ¿eh? Ese es un ejemplo de ver cómo se manejan los medios de comunicación para segregar a un sector. Es una cuestión de minutos. Entonces, ahí donde están los chinos hoy, mirándolos como un sector peligroso por el tema del coronavirus, ya vamos a estar nosotros. Cuando nos levanten una serie de argumentación diciendo, mira, los malos son estos Sí. y los buenos son estos. Y la gente vive hoy tan enajenada con los medios de comunicación y con internet y Facebook y toda esa oleada de información, que hoy es más fácil manipular. Y es más fácil que la gente diga, estos son los buenos y estos son los malos. Y como son los malos, pues acaben con ellos. Ujú. Pastor Abraham, finalizando, parece ser que estamos en una época donde al actuar bajo la influencia de esos mecanismos de control, el pueblo de Dios se torna más vulnerable. Sí, hay poderes, ¿verdad?, que están en contra del pueblo de Dios. Y creo que es la historia, Ujú. es el gran conflicto, el bien contra el mal, ¿verdad? O el mal contra el bien, ¿verdad? Satanás contra Dios. Y hay, ¿cómo le diremos? Un propósito final. Dios quiere acabar con el pecado, porque el pecado es lo que ha hecho esta situación en Ujú. este mundo Sí. pecaminoso, ¿no? Quiere acabar con el pecado y quiere implantar su reino de gloria. A veces nos parecen imposibles ciertas cosas, ¿no? Y ahorita que estaba hablando el pastor, yo recuerdo hace 30 años, estando dando consulta, en el consultorio, nos regalaban revistas. Y a mí me llamó mucho la atención un artículo que venía en una que decía la hoz y el martillo superior a la cruz y la Biblia. Decía así. Porque en ese tiempo el comunismo era una fuerza, ¿verdad?, que en muchos países era aceptada y todo. Y decía ese artículo que de 1917, con la revolución bolchevique, a 1990, ¿verdad?, en unos cuantos años, había más adeptos a la hoz y el martillo
que es el símbolo del comunismo, que la cruz y la Biblia. Sin embargo, al poco tiempo aparece los dirigentes rusos, Gorbachov, Se viene abajo todo. con la perestroika Sí, y la glasnost, y se acabó. Acabó. Dios dirige. O sea, Sí. hay poderes que uno cree que invencibles, así es. pero Ujú. toda la historia va hacia un final feliz, el final de la Así profecía. es. Así Y el es. final de la profecía nos dice que Dios implantará su reino de gloria. Ujú. Estamos con Él. Ujú. Echamos nuestra suerte del lado de Cristo Jesús y seremos vencedores. Hay un libro muy interesante que narra la lucha entre el papado y el comunismo. Se llama Las llaves de esta sangre, de Malachi Martin. Impreso por ahí, salió en México en la década de los 90. Muy bueno leerlo todavía, sobre todo si estamos leyendo estas lecciones. Merece la pena. Todavía se consigue por ahí, ¿eh? Ok. Todavía se consigue. Y tiene Malachi Martin el anterior a ese libro, que se llama Los Jesuitas, que es un muy buen libro para algunos que andan ahí obsesionados con el tema de los jesuitas. Ahí viene el inicio de la historia de las luchas internas del papado en las décadas de los 60, 70, y cómo se va a ir levantando en esas luchas internas para luego golpear al comunismo. El libro se llama Las llaves de esta sangre, es el tomo, y el otro se llama Los Jesuitas, es de Malachi Martin, que fue un profesor de la Universidad Pontificia. Se consiguen los dos libros al día de hoy. Yo creo que eso complementa muy bien el estudio de esta semana. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Pastor Abraham, Dios le bendiga. Muchas gracias. Y queridos hermanos, cuando hemos concluido el estudio de esta lección, solamente vale la pena recordar que si nos mantenemos tomados de la mano del Señor, juntamente con Él triunfaremos y venceremos, porque no hay ningún poder que pueda tentar contra el Dios eterno. Así que confiemos en Él y mantengámonos tomados de su mano, porque muy pronto venceremos en su bendito nombre. ¿Te preocupa el futuro? ¿Tienes miedo del mundo en que se criarán tus hijos? ¿Qué sucederá con este planeta? ¿Seremos invadidos por seres de otros mundos? ¿Terminaremos destruidos a causa de una tercera guerra mundial? ¿Acabaremos nuestra existencia debido a los problemas medioambientales? La Biblia asegura que todos nosotros tenemos un futuro con esperanza. Descubre los espacios de felicidad que todavía existen en este mundo y comparte lo que en realidad sucederá con este planeta. Un futuro con esperanza, una obra que describe el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Sé parte de este gran movimiento.